Hola, hoy vamos a hablar sobre el caso del ABP que es de dolor de la segunda semana. Vamos a empezar leyendo la historia clínica y como paciente tenemos a Marta, que es una mujer de 21 años, mestiza, soltera, estudiante universitaria, nacida y residente en Sangolquí. Como motivo de consulta tenemos un dolor abdominal y como enfermedad actual tenemos que Marta va a acudir al servicio de urgencias por presentar desde hace 2 días ya un dolor sin causa aparente con dolor abdominal intenso, localizado en la fosa ilíaca derecha no irradiado. Este no, este no cede a pesar de analgésicos que le dieron en la farmacia. No presenta fiebre, no tiene alteraciones de la vida intestinal ni otra sintomatología asociada. El dolor es continuo y se ha intensificado en las últimas horas. En el análisis del caso le podemos resaltar desde ya que Marta va a presentar un dolor agudo, considerando el tiempo de evolución de este dolor. Entonces, para entender esto debemos saber que un dolor agudo va a ser aquel que se provoca por una lesión de los tejidos corporales y la activación de estímulos nociceptivos en el sitio del daño local. Eh, este suele ser de corta duración y tiende a resolverse cuando se solucione el proceso patológico que lo está ocasionando. Eh, el propósito de este es ser un sistema de alarma y alertar a la paciente en este caso eh, la existencia de algún daño tisular real o inminente y provocar así que la paciente busque atención médica. Eh, También leyendo el caso y teniendo en cuenta todos los datos que hemos tenido, llegamos a entender que Marta llega a tener un dolor nociceptivo visceral y se llega a esta conclusión sabiendo que un dolor nociceptivo va a ser la consecuencia de una lesión somática visceral. Y al hablar de dolor visceral, vamos a saber que este tiene su origen en los órganos viscerales y es uno de los dolores más comunes producidos por una enfermedad. Además que la paciente nos refiere que el dolor es localizado, ya que indica que el dolor proviene de la fosa ilíaca derecha, por lo que nos ayuda a tener una lista más corta de los órganos que podrían estar causando el dolor, que en este caso sería el ciego, el apéndice, la porción ascendente del colon y en este caso el ovario. Para realizar el análisis fisiopatológico tenemos que entender las vías del dolor. Entonces vamos a empezar diciendo que los receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres y los impulsos dolorosos son transmitidos hacia la médula espinal por fibras de tipo A-teta, que son de conducción rápida. Y las fibras de conducción rápida van a alertar a la persona de un dolor agudo inicial. Entonces, para entender el dolor tenemos que hablar de los nociceptores. Se les dice nociceptores a las terminaciones de las células que van a detectar las sensaciones de dolor y las van a transmitir hacia otras áreas del sistema nervioso central. Hay distintos tipos de nociceptores y estos van a responder a estímulos mecánicos, térmicos o químicos, tanto externos como provocados por el propio organismo. Entonces, vamos a ver las vías del dolor y para entender esto hay que saber primero que hay 3 tipos de neuronas que van a ser las de primer orden, las de segundo orden y las de tercer orden. Entonces, las neuronas de primer orden y las terminaciones receptivas van a detectar los estímulos que van a amenazar a la integridad de los tejidos inervados. Luego las neuronas de segundo orden van a estar localizadas en la médula espinal y estas son las que procesan la información nociceptiva. Mientras que las neuronas de tercer orden van a proyectar información dolorosa al cerebro y el tálamo y la corteza van a integrar y modular el dolor, así como su reacción subjetiva de la persona ante la experiencia dolorosa. Entonces, los axones que penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior van a continuar hacia la punta de la columna gris posterior y se van a dividir en ramas ascendentes y descendentes. Estas ramas van a recorrer una distancia de aproximadamente unos 2 segmentos de la médula y van a formar el fascículo posterolateral de Lissauer.
Entonces, las fibras de las neuronas de primer orden van a hacer una sinapsis con cédulas del asta gris posterior, y entre ellas las de la sustancia gelatinosa. Aquí vamos a encontrar la sustancia P, que es un péptido y es el neurotransmisor de esta sinapsis. Entonces, aquí también vamos a tener que después de eso, los axones de las neuronas de segundo orden van a cruzar en sentido oblicuo al lado opuesto en la comisura blanca y gris anterior, dentro de un segmento espinal de la médula. Entonces, estos ascienden en el cordón blanco contralateral como un haz espinotalámico lateral. Entonces, conforme el haz espinotalámico asciende a lo largo de la médula espinal, se van a añadir nuevas fibras a la porción anteromedial del fascículo. Entonces, el lemnisco espinal va a seguir ascendiendo a través de la parte posterior del puente o de la protuberancia. Y en el mesencéfalo va a estar situado el tegmento lateral al lemnisco medial. Entonces, muchas fibras del fascículo espinotalámico lateral van a formar sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Así que así se va a percibir las sensaciones dolorosas y se va a iniciar las reacciones emocionales. Los axones de las neuronas de tercer orden del núcleo ventral posterolateral del tálamo van a pasar a través del brazo posterior de la cápsula interna y de la corona radiada para así alcanzar el área somestésica de la circunvalación postcentral de la corteza cerebral. Entonces, la mitad contralateral del cuerpo va a estar invertida, con la mano y la boca situadas en la parte inferior y la pierna en la parte superior, y con el pie y la región anogenital en la superficie medial del hemisferio. Entonces, desde aquí, la información se va a transmitir hacia otras regiones de la corteza cerebral y así va a ser utilizada por las áreas motoras y el área de asociación parietal. La corteza cerebral se va a encargar de interpretar la calidad de información sensitiva a nivel de la conciencia. Entonces vamos a tener una conducción del dolor hasta el sistema nervioso central y una conducción del dolor en el sistema nervioso central. Entonces, la conducción hasta el sistema nervioso central se conoce mejor como un dolor rápido. Entonces, este se va a desplazar por los nervios periféricos en axones a teta de gran diámetro, a velocidades de entre 6 milisegundos y 30 milisegundos. Entonces, los impulsos de dolor rápido van a alcanzar primero la conciencia para avisar a la persona del peligro y entonces se puede iniciar una respuesta protectora adecuada. Cuando tenemos una conducción del dolor en el sistema nervioso central, vamos a entender que las fibras aferentes del dolor van a penetrar en la médula espinal. Entonces, aquí el principal neurotransmisor excitador liberado por las fibras A teta y también las fibras C va a ser el aminoácido glutamato, pero nos vamos a enfocar en este ya que este va a ser un neurotransmisor de acción rápida. Entonces, por ejemplo, en las fibras C va a haber sustancia P, que es una liberación lenta, por lo que no nos vamos a enfocar aquí porque hay que recordar que hablamos de un dolor agudo. Entonces, las fibras del dolor inicial o de acción rápida van a estimular las neuronas de segundo orden del fascículo espinotalámico lateral. Entonces, los axones cruzan inmediatamente al lado opuesto de la médula espinal y ascienden hasta el tálamo, donde se transmiten a la circunvolución postcentral sensitiva. Entonces, aquí van a entrar las terminaciones del fascículo espinotalámico lateral y se va a aceptar que los impulsos del dolor rápido se van a desplazar directamente hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y van a ser transmitidos a la corteza cerebral. Entonces aquí tiene importancia la circunvolución postcentral, la del cíngulo del sistema límbico y la de la ínsula, ya que estos son los sitios que van a participar en la recepción y la interpretación de la información nociceptiva. Entonces, en la circunvolución postcentral
se va a encargar de la interpretación del dolor en relación con las experiencias pasadas. La del cíngulo participa en la interpretación del aspecto emocional del dolor y la circunvolución de la ínsula va a estar relacionada con la interpretación de los estímulos dolorosos, que son procedentes de los órganos internos del cuerpo y la producción de una respuesta autonómica. Entonces, aquí existe la teoría de la compuerta, en donde se aplica, por decirlo así, un conocimiento que se puede relacionar básicamente con la acupuntura. Entonces, se sugirió que en el sitio donde la fibra del dolor va a entrar en el sistema nervioso central, se puede producir una inhibición mediante neuronas conectoras excitadas por grandes fibras aferentes mielínicas que van a transmitir la información del tacto y la presión no dolorosos, ya que se supone que estas son como que más fuertes que las de daño y más rápidas. Entonces, la estimulación táctil excesiva que se produce por un masaje, por ejemplo, en este caso cierra una compuerta o la compuerta del dolor, pero una vez que se para la estimulación táctil no dolorosa, la compuerta se vuelve a abrir, entonces la información sobre los estímulos dolorosos va a ascender por el haz espinotalámica y esta teoría puede explicar los fenómenos observados que van a intervenir en el sistema de analgesia con liberación de encefalinas y endorfinas en los cordones grises posteriores. Entonces, en el caso de nuestra paciente existe un dolor neuropático. De hecho, en este caso no existe un dolor neuropático. Más bien se habla de un dolor nociceptivo, porque hay que tener en cuenta que para que sea un dolor neuropático, como un principio fundamental es que debe existir un daño en algún nervio, un daño doloroso. Y también en el dolor neuropático existe algunos síntomas que acompañan, o buenos signos, como la alodinia o la hiperalgesia. Entonces se está hablando de un dolor nociceptivo. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, como análisis final tenemos que la paciente va a presentar un dolor agudo, visceral, nociceptivo, parietal por un quiste hemorrágico en el ovario derecho. Y